Tengo aquí sentado conmigo a un cordobés que además se ha colocado en el ranking de los mejores profesores de España, nada más y nada menos que en el 8º lugar. Su nombre es Jacinto Molero y es profesor de educación primaria en Salesianos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Mar. Muchas felicidades, lo primero, porque es un ranking que elabora el proyecto Educa, la Fundación Abanca, y por el que reconocen esa calidad pedagógica, además del compromiso educativo que tienen todas las personas que ellos colocan en este ranking. Es decir, que es algo estudiado y de ninguna manera aleatorio. ¿Cuál es el secreto del éxito para colocarse como el 8º mejor docente de España? Bueno, secretos no hay. Entre maestros los secretos y las fórmulas mágicas no existen, ¿no? Es un reconocimiento de alguna forma a nivel colegial, porque yo soy un docente del Colegio Salesiano, de la Escuela Salesiana, que tenemos, gracias a Dios, un tesoro en la forma de transmitir, que es el sistema preventivo de Don Bosco, ¿no?, de nuestro fundador, que se basa básicamente en estar escuchando al niño, tener cercanía hacia él, ir acompañándolo, ir haciendo que él se sienta al centro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y la verdad que es un reconocimiento hacia mí que yo debo agradecer públicamente a la familia, porque el hecho de la particularidad del premio radica en que son las familias las que proponen a los docentes en España a este premio. Es decir, nosotros como docentes no nos presentamos, y una vez que las familias te inscriben, te llega una nominación en base a que el jurado del Grupo Abanca considera que has tenido los suficientes apoyos o reconocimiento de la familia, porque tienen que rellenar un cuestionario expresando su satisfacción o porque para su hijo es significativo este docente, y a partir de ese reconocimiento pues ya sí tienes que entregar una serie de méritos, una rúbrica de méritos, de publicaciones que tengas científicas, de si tienes blog educativo, los proyectos que llevas a cabo en tu clase, y a partir de ahí pues ya hacen un baremo y hemos estado en esta ocasión en 8º lugar, pero la verdad que, ya te digo, yo me siento muy reconocido y muy agradecido a la familia, que en el fondo es un trabajo compartido, ¿no?, de toda la comunidad educativo-pastoral del centro. Bueno, estamos en una época en la que todo avanza y además todo cambia y a velocidad vertiginosa, incluso las clases también. Esto de el profesor habla, niño, cállate, la clase magistral cuando son un poquito más mayores, ¿se ha terminado? Bueno, ahí parece que, como en todo, desgraciadamente tendemos a poner dos posturas, ¿no?, a radicalizar un poco las posturas. No se ha terminado, pero sí deja de ser la única opción, porque evidentemente cuando tú tienes que explicar a un grupo de alumnos algunos conceptos, algunos contenidos concretos, está claro que el docente tiene que dar esa práctica o esa clase magistral, es decir, no es mala la clase magistral. Si tú tienes que explicar algo en concreto, los docentes que no estén viendo entienden que hay que explicar un número primo o un mínimo común múltiplo o el sujeto, el predicado, los niños no van a saber por ciencia infusa lo que es, ¿no? Se les tiene que dar una serie de clases magistrales. Pero luego habría que invertir también y que no fuera esa unidireccionalidad entre el docente con los alumnos, de llenarles de conocimiento, sino que ellos tienen que ser el centro y tienen que tener ciertas metodologías activas en las que sean protagonistas, en las que ellos vean que ese aprendizaje o esa clase magistral ahora sí tiene aplicaciones para su vida diaria. Y además eso es lo más difícil, sobre todo para el docente, porque ¿qué aplicación tiene el saber para qué sirve un número primo? Claro, sí, ahí lo que habría que hacerles ver es que las matemáticas están en todo. Y que en cualquier momento, cuando tienes que realizar cualquier acción, nosotros, por ejemplo, ahora a la hora de los números primos, pues cuando tenemos que ver las fracciones y van un domingo o un viernes a una pizzería, pues ahí se están trabajando las fracciones, y saber qué porción de pizza se come uno o se come su hermano, ahí ya tienen que intervenir los números primos, porque tienes que saber qué parte de la fracción sea una parte equivalente a la hora de partir las pizzas, y de esa forma, una manera quizá un poco también más lúdica,
el alumno va viendo que eso tiene significatividad, es decir, que ese aprendizaje no es un estanco que se queda ahí en el cole, en las cuatro paredes, sino que tiene aplicación. Y a partir de ahí, cuando el alumno va viendo que su aprendizaje tiene sentido fuera, se va empoderando y es capaz de crear también contenido, que sería un paso más que la escuela hoy día tiene que dar, no solo que el alumno reciba, sino que el alumno sea capaz también de ofrecer algo, ¿no? Y creemos que los niños, porque sean pequeños, no tienen nada que ofrecer, y al revés, tienen mucha creatividad, tienen muchas ganas, mucha ilusión, no hay tantos miedos a la hora de... Lo que pasa es que hay que también buscar sus intereses, saber lo que a ellos les preocupan y sabiendo lo que nosotros tenemos que dar también, ¿no? Llegará el momento en que no se diseñe un sistema educativo o una fórmula educativa para un grupo de niños, sino que cada niño reciba la educación que realmente es más conveniente para él. Estoy pensando, por ejemplo, en niños muy creativos, que haya que encauzarlos para desarrollar todavía más esa creatividad, en niños que le vayan fenomenal los números y haya que llevarlos por ahí, ¿sí o no? De hecho, vamos, te diría que es que debería ser así ya, quiero decir... Claro, debería, pero no lo es. Se opta, bueno, hay mucha experiencia, lo que pasa es que esto es como en todo, ¿no? Las personas, gracias a la globalización, hoy en día se conocen cada día más, ¿no?, experiencias de éxito en distintos coles, en distintos centros de todo tipo, públicos, privados, concertados, en los que se trabaja de una forma así, ¿no?, en la que la educación tiende a la personalización. Hoy en día la escuela inclusiva es un poco lo que debería ser el presente de la escuela. La diversidad, porque existe, porque es una realidad en la escuela, la diversidad, aprovechar esa diversidad como una oportunidad de aprendizaje para todos, no como un inconveniente. Entonces, el tema de esta educación personalizada, como tú muy bien has dicho, sería aprovechar lo bueno que tiene para ofrecer en la escuela cada alumno y ponerlo al servicio de la comunidad. Entonces, ese niño que tiene ciertas habilidades o competencias para la música, pues habría que ofrecerle también oportunidad para que pudiera aprender mediante la música y pudiera compartirlo con los demás. Y quizá cuando un alumno comparte, por eso es tan importante el hecho de la estrategia del trabajo cooperativo, porque cuando uno aprende con otros, aprende más fácil, y el que enseña aprende dos veces. Entonces ninguno pierde, ni el perfil del alumno que quizá pueda ir más avanzado, ni el que tenga cierta dificultad, que todos tenemos dificultad en algo, ¿no? Ese alumno se siente empoderado explicando, ayudando a un compañero, y ese compañero conoce el lenguaje, que muchas veces el lenguaje de los niños es más importante, y el profesor no es capaz de llegar, por mucho que lo intentemos, a ese lenguaje, de forma que los dos al final acaban aprendiendo y ninguno pierde, ¿no? Los dos ganan, ¿no? Los niños se aprende tanto, cuando te paras con ellos a escucharlos un poquito se aprende tanto. Bueno, por seguir la entrevista, ¿tareas sí o tareas no? ¿Qué dice uno de los mejores docentes de España? Pues tareas entendidas como actividades repetitivas y, como se suele decir, café para todos, no. Ajá. De hecho, es una consecuencia de la pregunta anterior que estábamos formulando. Si tendemos a una educación personalizada en la que tenemos que saber darle a cada uno lo que necesita, no podemos darle a todos lo que no necesitan. Es decir, debemos favorecer que el alumno haga actividades competenciales. El término competencia, que viene desde la OCDE, de lo que es las habilidades o las capacidades que tiene un niño de extrapolar lo que aprende para una situación real de la vida cotidiana. Nosotros tenemos competencias en distintas materias, ¿no? Pues el alumno deberíamos hacer que trabajaran actividades que no fuesen repetitivas ni memorísticas. No es que la memoria sea mala, sino que la memoria se puede trabajar también, pero en este tipo de actividades fuera de clase, lo importante es que el alumno sea capaz de aprender lo que no haya podido saber de una forma distinta al hecho de trabajar en un libro de texto con un ejercicio de una página en concreto, porque eso se puede hacer en el cole, y en casa quizás deberían ser actividades más variadas, de forma que ellos también estuvieran un poquito más motivados y aprendieran. Es decir, no todos tienen que hacer las mismas actividades.
volvemos a hablar ahí de la importancia de las diferentes maneras de evaluar al alumnado, que sería una consecuencia después de la pregunta de las tareas, ¿no? Notas, exámenes sí, exámenes no, ¿no? Claro. Es decir, exámenes sí, pero no la única manera de evaluar a alguien, porque nosotros ahora mismo, si nos evaluaran en un examen, yo a lo mejor aquí suspendería, pero si me dan distintas opciones de evaluarme, pues a lo mejor hay algunas en las que sí sabría llegar a las cosas. Entonces hay que tener distintas herramientas para evaluar a nuestros alumnos, porque hoy en día no nos evalúan a los adultos con un número, un día en concreto, sino que diariamente, claro, diariamente nos están evaluando. Entonces yo lo que trabajamos con nuestro alumnado allí en Salesianos es que el alumno tiene diferentes formas de evaluarse. Hay pruebas de aprendizaje, llamarle exámenes, llamarle pruebas de aprendizaje, pero también un día, pues para mañana, mis alumnos tienen que traer un poema o una canción en la que incluyan las normas de ortografía. Quizás es más significativo que haciendo un poema o haciendo una canción o poniéndole letra a una canción conocida, es más fácil que reconozcan esas faltas de ortografía y quizás ese aprendizaje sea más significativo que luego, que también lo habrá, una prueba en la que tengan que saber cuáles son las normas de ortografía de la B y la V. Pero seguro que la emoción, que es muy importante en el aprendizaje, hay un neurocientífico que es Francisco Mora, que dice que la emoción es muy importante en el aprendizaje, que no hay aprendizaje sin emoción. Si nos ponemos a recordar nosotros qué cosas hemos aprendido, puede haber una emoción negativa, de miedo, de nerviosismo, pero siempre el aprendizaje va vinculado a la emoción. Entonces, volviendo a esa actividad, cuando esta tarde los niños en su casa es más trabajoso para ellos, para los padres también, ¿no? Bueno, la idea es que en mi caso, mis alumnos que son de quinto y sexto, ellos tendrían que tener cierta autonomía para hacerlo, porque si no lo traen, yo no les voy a poner que esté mal. O sea, lo que ellos tienen que intentarlo, para eso está la clase, para eso están en grupos cooperativos, para que ellos trabajen y se ayuden. ¿No? Claro, ellos, de hecho también es importante esa motivación. Hay una estrategia metodológica que se llama la gamificación, que consiste en utilizar los elementos del juego para trabajar lo que es el aprendizaje o los contenidos curriculares, ¿no? Entonces, mañana, si ellos traían su canción, que supone un nivel metacognitivo superior que el hacer un ejercicio de poner B o V, que es un nivel más inferior, ¿no? Pues ese nivel metacognitivo superior de crear una canción tiene que estar más reconocido. Pues ellos mañana, si lo traen, tendrán el viernes más minutillos para hacer juegos educativos. Entonces hay que ir sabiendo variar las actividades, que por eso digo, no es que neguemos los exámenes o neguemos las tareas, pero sí que pongamos multitud de formas de aprender. No quiero ni pensar lo que te va a llegar mañana en esas letras de canciones inventadas por los niños. Aprenderemos un montón, divertidísimo, y sobre todo que aprenderán mucho, porque luego no se les olvidará. Exactamente, eso es lo más importante, que las recordarán siempre. Bueno, pues Jacinto Molero, gracias por haber estado con nosotros, gracias por haber compartido esos secretillos de uno de los mejores docentes de España y por habernos abierto las puertas y las miras a lo que viene, a lo que está por venir en el mundo de la educación, que tan importante es para esos pequeños que serán los grandes del futuro. Muchas gracias a vosotros, Mar. Ha sido un placer. Igualmente.